¿Qué hay? Buenos días. Nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma y el Evangelio nos presenta un gesto profético sin parangón en el camino, en la vida del Señor. La expulsión de los mercaderes del templo. Ese templo de Jerusalén, del que en el fondo virtual vemos pues los restos que, según la tradición, quedan de él. El muro llamado de las lamentaciones, precisamente por esa razón, porque en él los judíos de alguna manera pues se acuerdan de aquel gran templo que construyera el rey Herodes y que tardó tantos años en hacerlo. Bueno, pues en este lugar singular, Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos presenta un testimonio que es digno de que comentemos a continuación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Como digo, tremendo testimonio profético de Jesucristo en el templo, en el corazón de la religión mosaica. La casa de mi Padre no es un mercado. Y nos recuerda lo que nos decía el profeta: las ofrendas y sacrificios que me hacéis no me satisfacen, porque vuestro corazón es el que está manchado por el pecado, y de nada vale que hagáis sacrificios, que pongáis a las ovejas, a los bueyes, a las palomas, a fin de que sean ellos el sustitutivo de vosotros, que pongáis en ellos el pecado. Vosotros tenéis que estar directamente en la presencia del Señor y actuar como Él quiere, no solamente basándonos simplemente en ritos vacíos. ¿Qué signo ofrece Jesús a los que le pregunta por qué está haciendo esto? ¿Por qué este gesto a la vez tan humano y tan divino de Jesucristo, ¿no? Pues Él realmente nos dice que destruid este templo, refiriéndose a su cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días. Testimonio de la resurrección futura. Y eso es algo que recordarán luego los apóstoles cuando ciertamente el Señor se les aparezca después de resucitado. Y por último,
este recordatorio que nos dice que nos encontramos en la Pascua de los judíos, y cómo Jesús convierte esa Pascua, esa salvación, en algo absolutamente integral, definitivo. Es la salvación del pecado y de la muerte. Esto es realmente importante, como es importante esa última observación que hace el Evangelio, de que no se fiaba de las personas que asentían con los signos que hacía este y otros, porque como dice efectivamente el Evangelio, él sabía lo que había de verdad en el corazón de cada hombre. Aplicación que podemos hacer de este Evangelio a nuestra vida. Por supuesto, insistir en el gesto profético que al igual que Jesús tendríamos que hacer nosotros, tendría que hacer la Iglesia, un gesto valiente de la comunidad, de cada uno de nosotros y de cada día. Y en Pascua, precisamente, en nuestra Semana Santa, esa Semana Santa que los políticos, que las personas que buscan algo más que lo religioso en la Semana Santa quieren salvar el comercio, salvar todo aquello que rodea la Semana Santa. Pero no se trata de salvar la Semana Santa. La Semana Santa es la que nos salva realmente a todos y a cada uno de nosotros. Tendríamos también que hacer un gesto de humildad, y así como nosotros muchas veces pues criticamos cuando vemos este episodio, pues el templo de los judíos, los ritos que hacían, el sacrificio de animales, y darnos cuenta de verdad, darnos cuenta de que el verdadero templo de Dios somos nosotros, son todos los hombres, porque Jesús se hace presente, se hace el encontradizo en cada uno de ellos. Gracias a Cristo somos templo del Espíritu. Y todo esto lo repetían reiteradamente, como han dicho los profetas del Antiguo Testamento. Y por último, ser profetas. Porque ser profetas ciertamente es una responsabilidad del cristiano. Y a pesar de que, como a Cristo, seremos también como Él, signo de contradicción. Vivamos la Cuaresma buscando al Señor en el templo de nuestras vidas, en el templo de nuestro corazón, sin artificios ni mediaciones vanas que solo nos distraen. Cristo nos espera siempre. Vamos al camino de Santiago y vamos a hacer hoy virtualmente el trayecto entre Carcaboso y Aldea Nueva del Camino. Vemos ahí algunas imágenes de estas localidades, así como de sus santos patronos. En el caso de Carcaboso, Santos Faustino y Jovita; en el caso de Aldea Nueva, San Blas. Y un detalle hoy del camino que espero les interese y les agrade. Es precisamente sobre la experiencia del camino. Se trata de un vídeo pequeño, un corto, unos 2 minutos, de Robert Reports, y que creo que puede resultarles interesante. Es una experiencia que se ha hecho en pro de una película. Esta es la provocadora invitación que llevó a un grupo de peregrinos de Arizona a realizar el Camino de Santiago y al mismo tiempo aparecer en el documental Footprints, el camino de tu vida. Se buscan personas dispuestas a caminar 1000 kilómetros durante 40 días. No se ofrecen garantías de llegar al destino, pero sí se prometen jornadas de sufrimiento intenso, con frío y calor en proporciones iguales. Las lesiones musculares y las ampollas son más que probables. El desaliento invitará a abortar el plan. Se dormirá poco
algunas noches sobre el duro suelo o en un saco bajo la lluvia. 11 valientes con distintos pasados e historias personales dieron su sí al proyecto sin pensarlo, y como todos los caminos llevan a Roma, después de Santiago de Compostela llegaron hasta la ciudad eterna para explicar cómo les había ido. Fue una experiencia genial. Hay tantas cosas que aprender de una peregrinación. Estoy muy agradecido de haber podido tener esta oportunidad. Que el camino no es fácil es algo que ya sabían. Hubo momentos en los que flaquearon las fuerzas, tanto físicas como espirituales. Para echarles una mano les acompañó este sacerdote español que ahora trabaja en Arizona. Tenemos la edad psicológica del dolor que hemos sido capaces de superar. Y eso, pues creo que también la peregrinación nos puede enseñar en el futuro también, ¿eh? A no dejarnos vencer por los momentos difíciles, sino superarlos. ¿Y cómo se superan? Con la esperanza. Footprints es el último proyecto de Juan Manuel Cotelo, director de La Última Cima y Tierra de María. Con esta nueva película quiere mostrar cómo el camino transforma la vida a los peregrinos que se atreven a emprenderlo. La gente se da la opción de meterse en el Camino de Santiago para aprender a caminar en la vida. Es como una especie de laboratorio de vida. Métete a caminar desde este pueblo a este otro y a este otro para llegar a Santiago, y lo que te llevarás no son fotos o postales o experiencias de lo que has comido, sino que te llevarás unas lecciones muy fuertes para tu vida cotidiana. Y eso es misterioso, pero sucede. La película se emitirá en Netflix y fue una aventura desde el principio. Se rodó sin guión y se dejó todo a la improvisación. Podía salir bien o mal, pero su director tenía claro que la experiencia de los peregrinos sería digna de contar. Los protagonistas recorrieron unos 1000 kilómetros en 40 días para mostrar una de las peregrinaciones más populares que es recorrida por más de 200.000 peregrinos al año. Y en último lugar, y no menos importante, nuestro recuerdo a Santo Domingo en el 8º jubileo. 9º modo de orar. Santo Domingo vivía este modo de orar al trasladarse de una región a otra, especialmente cuando se encontraba en lugares solitarios. Decía a veces a su compañero de camino: está escrito en el libro de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. En ocasiones se apartaba de su compañero, se adelantaba y oraba. ¿Es que él siempre hablaba de Dios o con Dios? Domingo ora mientras va de un lugar a otro como testigo, como predicador. Oración de súplica, de alabanza, de acción de gracias, de petición, de contemplación. Esta es la oración de toda la familia de Santo Domingo: monjas, frailes, religiosas, seglares, movimientos juveniles. Todos van en camino con Santo Domingo para hacer realidad aquellas palabras del Maestro: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y es que Santo Domingo es aquel de quien proclamamos luz de la Iglesia, doctor de la verdad, ejemplo de paciencia, fulgor de castidad, predicador de la gracia, nos regalaste de la fuente de la sabiduría, únenos un día a tus santos. Y esto es todo por hoy desde la Jerusalén virtual en la que hoy nos hemos querido posicionar ante ustedes en este Evangelio tan importante de San Juan. Espero de verdad que esta Cuaresma nos ayude a darnos cuenta muy especialmente de cuál es el camino de Jesús y de seguirlo con su cruz, sabedores que aunque esta nos pueda traer injusticias, nos pueda traer críticas, nos pueda hacer sufrir, sin embargo, es la que nos va a otorgar esa salvación, esa esperanza que nos enseñó Jesús. Muy buenos días a todos.